6:54 de la mañana, queridos amigos, llega TVC Noticias, a Televicentro. Nuestro abrazo grande, fraterno. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy buenos días. Ombliguito de semana, día miércoles. Estamos listos con lo más destacado, como siempre. Miércoles 17 de enero, va corriendo el mes. Que este día sea lleno de buenas energías. Lleno de positivismo. Recordarles a ustedes que el pico y placa hoy son los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que ustedes no salgan, eviten multas y tengan muchísima precaución porque hay calzadas mojadas a lo largo de la vía Simón Bolívar principalmente. Bueno, vaya con cuidado, esa es la premisa de hoy día. El brazo largo de la ley tarde o temprano alcanza a los que están fugados en cualquier parte del mundo. Así es, empezamos con la información contándoles que Daniel Salcedo Bonilla fue retenido en Panamá por mantener una notificación roja emitida por la Interpol. Salcedo, hay que recordar, es uno de los principales procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió se inicie el trámite. Este trámite de extradición. El procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, Daniel Salcedo Bonilla, fue ubicado y retenido en Panamá este martes 16 de enero. Esta detención sucede días después de que la fiscal general Diana Salazar pidiera al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, la máxima difusión a nivel internacional para que la Interpol pueda intervenir en la detención de Salcedo y Javier Jordán, otro de los procesados en el caso Metástasis. Tras conocer la noticia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió que se inicie el trámite de extradición. Mientras tanto, la Policía Nacional recalcó que será deportado los próximos días a Ecuador. Daniel Salcedo, alias DS, fue sentenciado por peculado, aquella corrupción encontrada en la venta de insumos para hospitales, por fraude procesal y por otros delitos. En diciembre de 2022, un juez de Manabí notificó que sus órdenes de prisión habían caducado. Por lo tanto, fue liberado. Poco después, Salcedo fue vinculado en el proceso penal por delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Con él, también se vinculó a 7 personas más, entre ellas al abogado de Leandro Norero, el narcotraficante asesinado, con quien aparentemente se comunicaba para la compra de empresas públicas como el IES y hasta para sobornar a jueces en procesos judiciales. Salcedo ingresó a Panamá el pasado 29 de diciembre desde Colombia. Sin embargo, en la información migratoria nacional, este hombre no mantiene salidas desde Ecuador ni por mar, ni por aire, ni por tierra. Se presume que lo habría hecho de forma irregular. Recordemos que los abogados del procesado durante la audiencia de vinculación afirmaron que Salcedo no se encontraba fuera del país. Sin embargo, la fiscal general Diana Salazar aseguraba que ya estaba en Panamá. Por eso, se había conectado a la audiencia de forma telemática. Salcedo es uno de los 39 procesados del polémico caso Metástasis. Informó Mía Sabeli Carrera. Más noticias. Una jueza dictó nueva orden de prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, ahora por presunta intimidación en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una jueza de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda delictiva Los Lobos. Esta vez se lo procesa por presunta intimidación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de que la autoridad a inicios de este año señalara que Pico estaría planificando atentar contra su vida. Pico fue detenido el pasado 5 de enero por el presunto delito de secuestro y fue trasladado a la cárcel de Riobamba, en donde burló la seguridad penitenciaria y se fugó al tercer día de su retención. La jueza también dispuso medidas de protección a favor de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Desde la clandestinidad, Colón Pico, el pasado 11 de enero, se grabó un video que se difundió en redes sociales, en las que pone condiciones al gobierno de Daniel Noboa para entregarse, a lo que el primer mandatario respondió. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Colón Pico, de 44 años de edad, ha sido detenido 17 veces y sobre él pesan múltiples procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada y ahora por intimidar a la autoridad, informó Valeria Navarro. Linda agenda, ¿no? En la Asamblea Nacional se cumplió con el primer debate de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos que propone la norma. Se lo vamos a contar en la siguiente nota.
El Ecuador cuenta con una ley de armas de 1980. Han transcurrido 44 años y es indispensable actualizar la norma. En la Asamblea Nacional se trabaja en un proyecto de ley que cumplió con su primer debate. En el Ecuador hay más o menos 1.250.000 armas ilegales, las que están causando muerte, las que están causando terror. Esta ley no solo regula eso, regula todo lo que concierne a armas, municiones, de explosivos. Y miren, hoy es tan fácil que un GDO, que un grupo terrorista, tenga en sus manos un taco de dinamita. Para las Fuerzas Armadas, la ley actual es caduca y requiere de una actualización. Y que permita al ente rector de la Defensa Nacional poder ejercer un control adecuado. En el primer debate se recibieron observaciones. Las Fuerzas Armadas solicitaron la descentralización de la Dirección del Control de Armas. Y es necesario que el Comando Conjunto tenga el control de la fabricación y almacenamiento, transportación, comercialización, importación y exportación, transferencia, porte y trazabilidad. La norma también revivió el debate de la tenencia y el porte de armas. El porte de armas tiene que ser para todos los ecuatorianos que demuestren que su seguridad puede ser afectada y que cumplan los requisitos de ley. Al contrario, esta ley lo que hace es normar, y además de normar, controlar, y además de controlar, supervigilar quienes tienen un arma hoy en el país. Asambleístas solicitaron que se incluya en la ley que las armas decomisadas sirvan a policías y militares y no sean destruidas. Desde la Asamblea se señala que con el tratamiento de esta ley se solucionarían al menos 2 preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa, informó Valeria Navarro. El nuevo proyecto de ley económica para la recuperación de activos llegó ya a la Asamblea Nacional y varias bancadas ya se pronunciaron en torno a la viabilidad y pertinencia de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno Nacional envió a la Asamblea la Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito. Los legisladores de la bancada oficialista aseguran que este proyecto permitirá extinguir los beneficios económicos de organizaciones criminales. Va orientado al tema de extinción de dominios, de recuperar bienes que vienen de la corrupción para que se inviertan en temas de desnutrición crónica infantil, en temas de sectores sociales, que es importante. Si ha sido afectado a los jóvenes y nuestros niños por la delincuencia, que esos recursos también sean invertidos en ellos correctamente. La bancada de Construye celebró que el Ejecutivo haya acogido una de sus propuestas de campaña. Sin embargo, indican, los procedimientos de extinción de dominio deben perfeccionarse. El proceso de la extinción de dominio debería funcionar como funciona en Colombia. Es decir, paralelo al proceso penal, pero no dependiente del proceso penal. El Partido Social Cristiano y otras bancadas están convencidos de que esta ley permitirá golpear las finanzas del crimen organizado y con ello reducir su accionar delictivo en calles y cárceles. Esto va a permitir que aquellos bienes que se originan del narcotráfico, del crimen organizado, se puedan vender, el Estado pueda venderlos y no tenga que esperar una sentencia ejecutoriada que puede durar años. Todo lo que se incaute de origen ilícito debe devolvérsele al Estado y efectivizarse, hacerse eficiente para el uso público. Revolución Ciudadana, en cambio, insiste en que esta ley no resolverá por sí sola los problemas de criminalidad. No debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley, de qué forma darle seguimiento y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos se aplique. Desde diferentes bancadas existen cuestionamientos en torno a la viabilidad de la consulta popular, la cual en una de las preguntas también incluye una reforma a la ley orgánica de extinción de dominio. Hablamos de austeridad, hablamos de la necesidad de llevar adelante un ahorro. ¿Por qué plantea el presidente de la República una consulta que le costará $60 millones, que bien puede ser tratada y existe ya el compromiso de la Asamblea Nacional? Creo que viene a sustituir la consulta popular todas las iniciativas que está presentando, incluyendo la declaratoria de conflicto armado. Informó Álvaro Terán. La nueva ley económica urgente para la recuperación de activos de origen ilícito plantea cambios en la modificación de la contratación pública para centros, sobre todo de privación de libertad.
La Ley de Urgencia Económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, incluye a los centros privados de la libertad. Pero, ¿en qué sentido? La facultad expresa de que se pueda contratar por medio de este régimen que es contratación directa, todo lo relacionado al tema de régimen carcelario y por ende el tema de construcción de cárceles también. El primer mandatario ha señalado que construirá 2 cárceles de máxima seguridad, uno en Pastaza y otro en Santa Elena. Para avanzar en este proyecto es necesario contar con un sistema ágil de contratación pública. Que eso no necesariamente lo contrata la Policía y Fuerzas Armadas, sino Ministerio de Gobierno, SNAI, por ejemplo, que no tenían esa posibilidad de acogerse a este régimen especial contratación directa y que con esta reforma lo que buscan es poder tener también el acceso a esta compra directa. Ahora, no solo se modifica la norma en el tema de obras para el sistema de seguridad penitenciario, sino también en los servicios. Aplicaría para bienes, obras, servicios o consultorías, que en su momento fueron duramente cuestionados por ser una sola empresa la que prestaba el servicio de alimentación a los privados de la libertad a nivel nacional. El Observatorio de Contratación Pública hace las siguientes recomendaciones a la ley. Está bien, sufrimos un problema de seguridad y es necesario atender de manera rápida esas contrataciones, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de ya presentado este proyecto de ley, solamente corregir las distorsiones en este elemento particular que ahora nos aqueja, sino que la contratación pública realmente se destrabe. ¿Cómo? Simplificando los procedimientos de contratación, haciéndolos electrónicos de principio a fin. Informó Valeria Navarro. Más noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía para formar parte de la veeduría que vigilará la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura. Las inscripciones se habilitaron hasta el jueves 25 de enero. Actualmente el Consejo de la Judicatura es presidido por Álvaro Román, quien se encuentra en calidad de suplente luego de que Wilman Terán fuera encarcelado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. El posible incremento al 15% del IVA para el financiamiento del conflicto armado interno divide a las distintas bancadas de la Asamblea Nacional. Legisladores presentaron alternativas de recaudación. ¿Cuáles son? Aquí vamos a revisarlas. El gobierno nacional ha ratificado la necesidad de incrementar en 3 puntos porcentuales el impuesto al valor agregado y así financiar la guerra contra organizaciones criminales. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación y van a aprobar los 3 puntos que estamos solicitando en el. Más allá del pronunciamiento del Ejecutivo, varias bancadas de la Asamblea insisten en la improcedencia de esta medida económica. El IVA no es un tema menor y las alternativas para que el IVA no se cargue como se pretende y se generen otro tipo de cargas impositivas deben ser debatidas a profundidad. En este proyecto de la elevación del IVA definitivamente creo que debemos revisar otro tipo de medidas y se han dado ya muchas ideas que son absolutamente válidas. El bloque de Revolución Ciudadana asegura que el incremento del IVA afectará a las clases populares. Por ello propone que las grandes sociedades económicas contribuyan para paliar esta crisis. Un impuesto excepcional de 5% a las utilidades de las bancas, las telefónicas y las farmacéuticas, que son los que han ganado en grandes cantidades utilidades en este último año y que no están haciendo un aporte verdadero y cierto a las arcas del Estado. El Partido Social Cristiano mantiene su posición de no gravar con más impuestos a la población. No obstante, no descarta entablar nuevos diálogos con el Ejecutivo. Nosotros queremos luchar, apoyar la lucha contra el crimen organizado, necesitamos financiamiento, es verdad. Sentémonos a conversar. Construye tiene una posición similar. No apoyarán el incremento del IVA, pero sí piensan que se podría modular el tiempo y el porcentaje de contribución tributaria. Si que recaudamos 3 puntos al IVA, son 90 millones mensuales, son 1.071 millones que va a recaudar. Pero si que dejamos de perdonar a las grandes élites, a las grandes empresas, son 2.000 millones de dólares que tenemos ahí, en este momento, para poder financiar la lucha contra el terrorismo. Informó Álvaro Terán.
Ecuador y Bolivia son los países de la región con más bajo impuesto al valor agregado IVA, tema que para Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha es necesario incrementar para que el régimen cuente con mayores ingresos. El régimen lo viene anunciando. El incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% sería el salvavidas, no solo para hacerle frente a la inseguridad, sino también para cubrir otras obligaciones. La situación fiscal que la recibimos es insostenible. O sea, para ponerles en proporción, ya los números anteriores, ustedes ya lo saben, para cada dólar que teníamos en la caja fiscal, teníamos $25 en deudas. Llegamos a un déficit similar en la pandemia, con la diferencia fundamental que en esos momentos del déficit alto en la pandemia estaban por llegar recursos muy importantes de organismos internacionales. Los cabildeos están en Asamblea Nacional a la espera que se apruebe el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. En Latinoamérica se han caracterizado dos países fundamentalmente, Bolivia y Ecuador, que tienen el IVA más bajo de Latinoamérica y puedo decir de América. No, si comparamos solamente con Colombia, que tiene 19%, Perú tiene 18%, son un impuesto que es eminentemente recaudatorio, que es indirecto, pero da resultados positivos para todo lo que es la elaboración de un presupuesto, para lo que es el gasto permanente, el gasto corriente. Con ese análisis, Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha no ve otra salida para inyectar recursos económicos. Acabo de venir de Costa Rica, dictando unas charlas allá en la Universidad de Costa Rica y obviamente las noticias, es decir, el Ecuador es el país más peligroso de Latinoamérica y de América. ¿Se incrementa con esto o no? Pero por supuesto, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador con un riesgo país sobre los 2.000, 2.200 puntos, ¿no? Y en el camino, sin duda, habrá que ir tomando otras medidas. Mire, hemos recomendado por escrito al actual presidente, el Grupo Visión 2030, al cual me pertenezco yo, indicando que si bien es cierto, no es muy político el quitar los subsidios de una sola, como se dice vulgarmente aquí, o retirar de un solo tortazo, como se dice vulgarmente acá, sino hacerlo paulatinamente, ¿no? Si esto no se siente. En este punto todos con la mirada en el legislativo, a ver qué decide. Informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos y estamos de vuelta y con 132 votos afirmativos. La Asamblea Nacional acogió las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para la igualdad salarial, esto entre hombres y mujeres. ¿Cuándo entrará en vigencia? ¿Y qué hacer ante posibles violaciones a esta norma? Enseguida le contamos. Por unanimidad del Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en 10 artículos y se acogió a 2 observaciones planteadas por el Ejecutivo con respecto al proyecto de ley orgánica para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Cuando las mujeres del Ecuador desempeñemos el mismo trabajo que un hombre, tenemos por ley que recibir la misma remuneración. Los legisladores se allanaron a las observaciones de forma, pero no a las de fondo, las cuales indican podrían haber alterado el espíritu de la ley. Una de las objeciones que hizo es que el Código del Trabajo ya de alguna manera regula la igualdad salarial y nosotros nos ratificamos en decir que no. Si bien el Código del Trabajo recoge esto, es tan solo un enunciado. Es por esto que necesitamos como país una ley específica para que no se vulneren los derechos de las trabajadoras. Asambleístas creen que este proyecto brinda los mecanismos legales necesarios para erradicar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y la brecha de remuneración por motivos de género. Estamos avanzando en la progresión de derechos para las mujeres, pero aún no es suficiente. Si no, no estuviésemos debatiendo algo que resulta tan lógico. Lograr la igualdad de género es promover la igualdad salarial, ya que aumenta la independencia económica de la mujer. Pero además, nuestra responsabilidad de hacer el seguimiento y la fiscalización de que esto se cumpla. Con este proyecto, las mujeres que sientan vulnerados sus derechos laborales pueden denunciar de manera legítima este tipo de prácticas discriminatorias.
Las mujeres pueden levantar su voz, pueden en caso de la empresa privada ir a Talento Humano y en caso del sector público pues al Ministerio del Trabajo, y en caso de que se compruebe que sus derechos están siendo vulnerados en materia de remuneración, de salario, pues se aplicaría la ley. Una vez que fue ratificado el proyecto de ley, será remitido y publicado en el registro oficial. Informó Álvaro Terán. La jueza Teresa Núquez de la Corte Constitucional dio 24 horas de plazo al presidente de la República, Daniel Noboa, para que decida si persistirá o no con las primeras 11 preguntas que remitió para la consulta popular. El segundo bloque de preguntas, que se presentó el pasado 10 de enero, no se incluirán en esta decisión debido a que están en manos de otra jueza. Es tiempo de contarles que la Contraloría General del Estado utiliza inteligencia artificial para el análisis de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Esto mientras las entidades que integran la función de transparencia alistan proyecto de ley de anticorrupción. Al parecer, Mauricio Torres no quiere perder el tiempo y a las pocas horas de haber sido nombrado como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, reveló que están madurando un proyecto de ley anticorrupción con los aportes de todas las entidades que la integran, como es Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría Pública y Superintendencias. Como función de transparencia y control social tenemos la capacidad legislativa, nosotros podemos enviarla directamente como función del Estado. Somos organismos de control y estamos prácticamente cada cual con sus normativas luchando contra la corrupción. Queremos en esta ley unificar ciertas normativas que puedan tener cada una de estas instancias y hacer un solo cuerpo legal que nos permita hacer una lucha en conjunto contra los actos de corrupción que se den. Desde la función se ha venido trabajando y con el apoyo de GIZ, el gobierno alemán, está el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción por 2024-2028. Torres, quien también ocupa la titularidad de la Contraloría General del Estado, espera que antes de fin de año la idea sea puesta ya en conocimiento de la Asamblea Nacional. En el ámbito, por ejemplo, de Contraloría, nosotros estamos trabajando para que en esta ley se incluya el cambio de lo que es las auditorías gubernamentales, como son la auditoría forense y la auditoría informática. Son una nueva modalidad de lucha contra la corrupción, porque hace falta que en la parte penal ya no solo el indicio de penal llegue a Fiscalía y se pueda archivar, sino si haya un medio de prueba, y al hacerlo por profesionales de auditoría, y en este caso de auditores forenses, podría ser un medio de prueba y serviría mucho para los jueces y fiscales. Aprovechando las bondades de los avances tecnológicos, lo aplicarán para detectar posibles irregularidades en el sector público. Nosotros vamos a trabajar con lo que es inteligencia artificial para hacer las declaraciones juramentadas y auditar a las cuentas o a las personas aumentos o disminuciones de patrimonios. Así más entidades se suman para luchar contra la corrupción, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, concedió entrevistas a medios de comunicación de Estados Unidos, esto sobre la situación actual de nuestro país. En este marco, el primer mandatario indicó que el combate al narcotráfico no solo se lo ejecuta con operativos en las calles. Empezó con explicar que la realidad de Ecuador no es nada fácil, que estamos en una guerra interna contra narcoterroristas y que ganarla no depende solo de capturar a sus miembros en diferentes sectores del país. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Noboa resaltó que está consciente que para atraer la inversión extranjera y lograr que se fortalezca el turismo, es necesario mostrarse en el mercado internacional como un país seguro y que en ello trabajan. Como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente. Y era una medida que debíamos tomar para que agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo, acabar con este problema. Y que de la aprobación de sus proyectos de ley urgente dependen cubrir el déficit fiscal. Y es que el Estado le debe a varias instituciones Que lo han dejado donde el gobierno pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos.
internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado, poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50%. Asimismo, resaltó que mantienen diálogos con el gobierno estadounidense. Que entiendan que esto es un problema global, esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Informó Maite Morán. Guías penitenciarios junto a sus abogados denunciaron que el SNAI no les ha dado atención psicológica ni médica después de haber estado secuestrados por reos durante al menos 6 días. Diego Pozo, abogado de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios, informó que el recurso de habeas corpus presentado fue aceptado. Se ha hecho justicia. La jueza ha determinado que se vulneraron los derechos de todos los servidores penitenciarios por omisión del Estado ecuatoriano, específicamente por la institución que está a cargo de la vigilancia y la coordinación de los centros de privación de libertad y la entrega de garantías a cada uno de los servidores penitenciarios, el SNAI. Es tan lamentable el abandono que realiza el Estado ecuatoriano con el SNAI directamente en contra de los servidores penitenciarios, en contra de sus propios funcionarios. Los controles a los migrantes extranjeros en la frontera sur de nuestro país solo se están llevando a cabo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF. En lo que respecta al puente internacional ubicado en el centro de la ciudad de Huaquillas, no existe ningún control. Es el Centro Binacional de Atención Fronteriza ubicado en el cantón Huaquillas, donde desde el pasado 11 de enero del 2024 se exige a los extranjeros el certificado de antecedentes penales. Me están pidiendo los certificados de antecedentes penales, solo eso. Y apostillado, me dice, supongo que debe ser algo como legalizado o algo. No, bueno, me parece muy bien también por toda la delincuencia que está viendo, ¿no? O pasando en estos días. Con esta medida se busca evitar el ingreso al país de personas que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad. Fernanda Zapán y Nelson Zapato es una pareja de migrantes. Aunque ella tenía sus documentos en regla, para él fue una sorpresa la medida adoptada en Ecuador. Sí, bueno, me tomó por sorpresa, pero estoy de acuerdo en que la medida por la situación que está pasando el país, ¿no? Creo que la seguridad de los ciudadanos es primordial, pues, ¿no?, de cada país. Lo que pasa es que yo ya tenía mis antecedentes penales sacados ya en mi país, en Perú, ya los tenía, pero no sabía que acá lo pedían. Mientras el panorama en el CEBAT era desolado, en el puente internacional que une Huaquillas y Aguas Verdes el flujo de personas era numeroso. Lo extraño es que allí la policía ni las Fuerzas Armadas de Ecuador hacían control a los extranjeros. Esto contrasta con el control que ejercen las fuerzas del orden de Perú, exigiendo a los migrantes que ingresan a su territorio desde Ecuador el documento de la tarjeta andina, y quien no los tiene son regresados, como le ocurrió a este grupo de personas de nacionalidad venezolana. Informó Richard Ceballos. Ciudadanos colombianos que residen en el departamento de Nariño ingresarán al país solo con la cédula de identidad. Esto dentro de la zona de integración fronteriza. Quienes estén en el país y sean extranjeros y no tengan el pasado judicial serán declarados como inadmisibles. Una vez determinado desde el Ejecutivo la solicitud del pasado judicial para los extranjeros que ingresen a Ecuador, se han generado confusiones, ya que existe un acuerdo bilateral y tratados que permitan la entrada libre dentro de la zona de integración fronteriza que conforman las 4 provincias del norte. Aquí se aclaró que esto rige solamente para ciudadanos colombianos. Hay que hacer respetar el mandato o los mandatos internacionales. Para el colombiano, la apostilla es el equivalente al autenticar. El autenticar tiene un costo y tiene unas diligencias notariales. Entonces lo que están haciendo es poniéndole trabas, insisto, al relacionamiento y al comercio. Los comerciantes de Tulcán se sienten preocupados ya que no existe la socialización respectiva y desde la semana anterior las calles lucen vacías de compradores. La mayoría vienen del país vecino y al conocer que se estaría solicitando este documento prefieren no llegar. Yo vivo de los vecinos colombianos. Desde de mañana no ha venido gente, entonces yo creo que todos los negocios
comercios siempre están necesitados de nuestros vecinos colombianos y de ellos vivimos también. Tenemos que pagar arriendos y todo, pues tenemos que llevar el sustento a la casa y todo, entonces pues sí, sería duro eso, sería grave para nosotros. También sabemos que hay personas que ingresan al país sin documentación. Esas personas deberían ser tomadas en cuenta para regresarlas a sus países de origen, o en este caso regresarlas al puente de Rumichaca. La policía migratoria se encuentra dentro de los controles tanto en el puente de Rumichaca como en los pasos informales. El oficial aclaró que se está respetando el convenio internacional y que en los próximos días se realizarán operativos en las calles de la provincia. Ciudadanos migrantes que no tengan el documento serán declarados como inadmisibles para el Ecuador. Todas las personas extranjeras que ingresan al interior del país, ya sea Quito y varias provincias más adentro, ellos tendrán que presentar su pasado judicial debidamente apostillado y en idioma español. Las personas que incumplan con este requisito, que es el pasado judicial, serán trasladadas hasta el CENAF de Rumichaca para ver la posibilidad de hacerles una inadmisión de acuerdo a los requisitos que se está pidiendo actualmente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Sin duda son normas que hay que cumplirlas, la autoridad tiene que hacerlo cumplir. Claro, a ratos para el comercio se hace un poco más complicado, pero esas son normas que los países tienen y hay que respetarlas. Vamos a ver cómo está la lucha contra la delincuencia. Vamos a Cumbayá. Y allá, pues, desde muy temprano se ha hecho una revisión, una batida, se han encontrado armas en una casa de esa localidad. Priscila nos tiene mayores detalles ya. Adelante. Gracias, compañeros. Muy buenos días. En efecto, seguimos en la parroquia de Cumbayá, justamente en el centro, donde a esta madrugada, cerca de las 5 de la madrugada, se ejecutó un allanamiento en esta vivienda. Como vemos en las imágenes, se encuentran ya las unidades de la Policía Nacional. Lo que se conoce de manera extraoficial es que en la bodega que ustedes ven en las imágenes, pues se encontrarían armas cortas y largas, cerca de 100 armas, es lo que nos han indicado los uniformados, quienes desde muy temprano realizan estas labores investigativas. Presuntamente, pues estas armas serían parte también de la entrega a estos grupos delictivos que causan zozobra en nuestro país. Recordemos que estamos en un estado de excepción justamente por la inseguridad y el punto sensible que atraviesa nuestro país. Por eso es que ya han iniciado estas acciones conjuntas de la Policía Nacional, también con la Fiscalía General del Estado. Se conoce que una persona de 55 años ya se encuentra justamente detenida para las investigaciones. Sería, al parecer, el propietario de este inmueble que está ubicado en Cumbayá. Lo que nos han indicado también en los uniformados es que están a la espera también de una orden por parte de la Fiscalía, precisamente, y a la espera también de otras autoridades que nos puedan proporcionar más información acerca de este caso y si es que tiene relación con otros casos que ya están siendo investigados justamente en esta situación de la creciente ola de inseguridad que atraviesa nuestro país. Como vemos en las imágenes, se siguen realizando estas pericias y diligencias por parte de los uniformados de las unidades especiales de la Policía Nacional. Reiteramos la información, nos encontramos en la parroquia de Cumbayá, al nororiente de la ciudad, y para conocer más detalles nosotros ya les contaremos en nuestras próximas emisiones, sobre todo cuando ya tengamos la parte oficial de las autoridades acerca de este proceso. Seguimos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Gracias, Priscila, desde Cumbayá. Los hechos que se combate fuertemente, sobre todo con la venta ilegal de armamento. Momento de revisar más noticias. En el malecón de Atacames, operaciones militares permitieron el decomiso de armas de fuego, así como también la captura de varios integrantes de un grupo terrorista. Así también, en un barrio del centro de la ciudad, fueron detenidos 14 terroristas que dispararon en contra del personal militar. Cuando la patrulla militar recorría el barrio, el cementerio en el centro de la ciudad de Esmeraldas fue atacada a bala y con botellas. Los sujetos intentaron atemorizar a los uniformados, quienes, haciendo uso progresivo de la fuerza, repelieron la emboscada, neutralizando a 14 presuntos integrantes de un grupo terrorista. Estamos en una situación de guerra. Sin embargo,
la ciudad va retomando sus actividades normales. El despliegue militar no ha parado. Los sujetos fueron sometidos para su posterior entrega a los operadores de justicia. A pesar que sus familiares salieron en defensa e intentaron evitar que se los lleven, los sospechosos fueron embarcados uno a uno para que respondan por sus acciones violentas. Nosotros como Fuerzas Armadas estamos dándoles la protección, la seguridad para que este pueblo viva en paz. Mientras en el cantón Atacames, cuando miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta realizaban un control a los vehículos y personas que circulaban por el sector del Malecón, se percataron de la presencia de 4 sujetos quienes buscaron evadir el operativo militar. Inmediatamente los uniformados activaron los protocolos y en una persecución llegaron hasta una vivienda donde se escondían. Que llamen al 131 para que avisen dónde están los terroristas, para poder ir y actuar inmediatamente para neutralizar esa amenaza. En la requisa encontraron 4 armas de fuego, cartuchos, pólvora y marihuana. Los detenidos tenían tatuajes alusivos a un grupo terrorista. Los terroristas tienen que desistir y tienen que ser capturados, detenidos, o si es que hay enfrentamientos, pues se atenderán a las consecuencias. En el marco del conflicto armado interno y el estado de excepción en Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta ha logrado importantes golpes en contra de las organizaciones terroristas. Entre los resultados, 72 armas de fuego decomisadas, así como 2.464 municiones, 43 explosivos, 48 detenidos y 37 allanamientos. En Quito informó Iván Casamen. 17 ingresos no autorizados en clases virtuales en la zona 8 registra el Ministerio de Educación desde el 9 de enero. La Subsecretaría de Educación afirma que se tomaron las medidas correctivas en cuanto a claves de acceso a los sistemas. No sé, pero está diciendo un poco de cosas. 17 casos de este tipo, es decir, de ingresos no autorizados a clases virtuales, reporta el Ministerio de Educación en la zona 8, de un total nacional de 36 casos, desde el 9 de enero al 16 de enero del año en curso. Ante dichas amenazas, la subsecretaria de Educación señala que han tomado correctivos. Se ha solicitado el reseteo de todas las claves y todos los usuarios de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Y a la par, nuestros docentes durante todo este estado de excepción, desde el 9 hasta la actualidad, han recibido capacitaciones en diferentes ámbitos, cómo actuar en situaciones de emergencia. Además, explica que se siguen procesos legales al respecto, para que los docentes o el rector de las instituciones que están siendo afectados por estos hechos ahorita de los ingresos no autorizados en nuestras plataformas virtuales, pues procedan a la denuncia correspondiente. De su lado, la Unión Nacional de Educadores sostiene que en ese mismo periodo recibieron alertas de Puerto Viejo, Manta, Quito, Durán, Guayaquil y Esmeraldas. La Fiscalía debe articularse con el Ministerio de Educación, debe articularse con el Ministerio del Interior y del Gobierno para, por ejemplo, armar una base de datos y conocer cuántos docentes han presentado las denuncias en Fiscalía. Y consideran que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el Ministerio no son suficientes, puesto que la comunidad educativa ha experimentado un creciente riesgo, desde cadáveres que han dejado en exteriores de ciertos planteles, hasta balaceras en la periferia, extorsiones y el asesinato de un docente. Para ellos, la principal medida sería declarar la educación en emergencia. A que trabajemos en conjunto para generar materiales educativos que nos permitan enfrentar 3 realidades. 1, el reclutamiento de menores de edad y de jóvenes a las bandas delincuenciales y al narcotráfico. 2, para evitar el abandono escolar en este contexto. En la zona 8, más de 300.000 estudiantes actualmente utilizan las herramientas virtuales. Según el último comunicado del Ministerio, se mantendrá así hasta el miércoles 17 de enero. Informó Adriana Peralta. Las agencias del registro civil vuelven a atender al público con normalidad. Según la institución, durante estos días se encuentran brindando atención a las personas que tenían el turno del 9 al 12 de enero.
El Registro Civil del Ecuador retomó la atención presencial en todas sus agencias desde este 15 de enero. Esto luego de que el servicio se viera interrumpido por el conflicto armado interno que fue declarado en el país. Ante ello, conversamos con la coordinadora Maricela Loaiza, quien nos informó que se encuentran todavía brindando atención a aquellos ciudadanos que tenían su turno desde el pasado martes 9 al viernes 12 de enero. A las personas que ya tenían un turno del 9 al 12 de enero, lo que se están haciendo es acercar a la agencia donde tenían su turno, se les reinserta y se les da la atención ese mismo día. No necesita volver a reagendar ni volver a pagar. A pesar de que la atención volvió con normalidad, la institución tomó medidas de seguridad para evitar posibles amenazas de bomba. Y precautelando justamente la seguridad tanto de los usuarios como de nosotros los servidores, pues nuestros guardias de seguridad tienen la obligación pues de revisar los bolsos y las carteras justamente de las personas. Adicional, invitarle a todas las personas que necesiten el servicio de que acuda únicamente la persona que va a recibir el servicio. En la agencia ubicada en Quito, en pleno Boulevard de las Naciones Unidas, la atención lucía normal y con regularidad. Aún así, la coordinadora Maricela Loaiza brindó varias recomendaciones para aquellas personas que requieran del servicio de cedulación y emisión del pasaporte. Indicarles una vez más que los turnos o el servicio de agendamiento, tanto en Matriz como en cualquier agencia a escala nacional, es totalmente gratuito. Si la persona tiene problemas o no conoce cómo agendar, pues los invitamos a acercarse. Nuestro personal le ayuda con el agendamiento y no se dejen engañar por páginas fraudulentas. Informó Mía Sabeli Carrera. La buena noticia llega gracias a... En Aquí, del 4 al 7 de febrero, este quincenazo con el precio más bajo. Un mes después de que iniciaran las operaciones comerciales del Metro de Quito, este sistema de transporte no solo ha traído cambios en la movilidad de los ciudadanos, sino también un nuevo aire de identidad en los quiteños. Considerada como la obra ferroviaria más importante después del tren de Alfaro, los ecuatorianos destacan que su tecnología de punta, el metro permitió que los ojos del mundo vean nuevamente a la capital de manera positiva. Sin duda que el metro ha cambiado las dinámicas de los capitalinos. Los tiempos cortos de traslado han acortado distancias y acercado más a los habitantes con todos los puntos de la ciudad. Hermosa, súper bien, va rápido, está limpio, es un sistema avanzado comparado con otros países de alta tecnología, sí, muy bueno. Su tecnología de punta e instalaciones modernas han invitado a la ciudadanía a un cambio de ciudad. Los usuarios dicen que la experiencia metro es digna de comparación a las ciudades de primer mundo. Como viví en España, entonces sí es como que me dio recuerdos de que estemos adaptando esta metodología, me parece muy bueno, estamos avanzando. Sí, definitivamente es otra ciudad, sí, o sea, cambia totalmente la apariencia, la forma en la que está todo estructurado, se ve muy bonito. Estas obras lo que generan son espacios de comunicación porque, digamos, de alguna forma conectan de forma rápida, de forma segura y lo que permiten, digamos, plantearse o alzarse como en las otras ciudades del mundo, ¿no? Esto también ha llevado a recuperar la identidad quiteña propia de los capitalinos. Ese empoderamiento y orgullo de que la capital se encuentra a la vanguardia de la movilidad en el país. El metro, digamos, es un servicio ciudadano, pero es del metro de Quito. Entonces, en ese de Quito tiene como la construcción de diferentes particularidades, de que vas a tener una experiencia buena en el tema del metro de Quito, entonces lo que tú haces más o menos es como cuidarlo. Es como que tú eres un propio turista dentro de tu propia ciudad. Esto también ha hecho que el comportamiento de los usuarios del transporte público cambie. En el metro, los valores del respeto y generosidad propia de los quiteños imperan y de esta manera, dicen, muestran el cariño que tienen por su ciudad. Sí se siente mucho eso de que la gente esté orgullosa del metro que tenemos, más bien cuidarlo, que es lo primordial. Como siempre se ha llamado Quito Luz de América, porque damos un ejemplo de innovación al país. La primera línea del metro tiene un recorrido total de 22 kilómetros con 15 estaciones a lo largo de su trayecto. Ahora las autoridades buscan generar pequeñas centralidades alrededor de las paradas para dinamizar e impulsar la economía de la ciudad. Informó Mauricio Sánchez.